Fui humillado y expulsado de la empresa. Me fui de allí sin nada, solo con el dolor y la vergüenza. Pero lo que nadie imaginaba era que ese día sería el comienzo del giro de mi vida. Porque después de eso, todo cambió. Tengo 72 años ahora. Y hay cosas que un hombre no debería tener que vivir a esta edad. Cosas que nadie debería tener que vivir sin importar la edad. Pero aquí estoy, recordando cada detalle de esos años oscuros como si fuera ayer. Como si esos momentos estuvieran grabados permanentemente en mi piel, en mis huesos, en cada célula de mi cuerpo. Recuerdo el primer día que entré a esa oficina como si estuviera viendo una película antigua. Tenía 58 años. Acababa de ser despedido de mi trabajo anterior después de 18 años. ¿La empresa cerró? Simplemente cerró. Nos dijeron que no había dinero, que la economía había cambiado, que lo sentían, pero teníamos que irnos. No hubo compensación decente, no hubo ayuda para encontrar otro empleo, solo nos dijeron que limpiáramos nuestros escritorios y que nos fuéramos. Pasé 3 meses desempleado, 3 meses que fueron los más aterradores de mi vida en ese momento. Había una hipoteca sobre mi casa. Había servicios que pagar, había comida que comprar. Mi esposa me preguntaba qué haríamos. Yo no tenía respuesta. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía una respuesta. Busqué trabajo desesperadamente. Solicité posiciones en almacenes, en construcción, en tiendas. Me rechazaban porque era demasiado viejo. Eso es lo que uno no se da cuenta cuando es joven, que hay una edad en la que simplemente empiezas a no ser bienvenido en ningún lado. Hay una edad en la que tu experiencia no importa. Tu edad es tu sentencia de muerte profesional. Finalmente conseguí una entrevista en una empresa de logística. Era una empresa mediana, nada extraordinario. Hacían distribución de paquetes, almacenamiento, cosas así. El puesto era en la oficina administrativa, procesamiento de órdenes, control de inventario, esas tareas. No era emocionante, pero era trabajo. Necesitaba trabajo. El gerente en ese momento se llamaba Roberto. Era un hombre mayor, probablemente de la edad de mi padre si hubiera estado vivo. Roberto me miró durante la entrevista como si viera a sí mismo, como si reconociera en mí la desesperación que tenía en los ojos. Me hizo preguntas normales. ¿Qué experiencia tenía? ¿Dónde había trabajado antes? ¿Cuáles eran mis fortalezas? Yo respondí honestamente. Le conté sobre mis años en el trabajo anterior. Le mostré mis referencias. Le expliqué que era un hombre confiable, un trabajador leal. Roberto simplemente sonrió y me dijo algo que en ese momento sonó como la mejor noticia del mundo. Me dijo, eres exactamente lo que buscamos. Alguien con experiencia, alguien que entienda el valor del trabajo, te contratamos. No podía creer mis oídos. Después de 3 meses de rechazo, finalmente alguien me creía. Finalmente alguien veía mi valor. El primer día trabajando ahí fue un alivio absoluto. La oficina era tranquila. Había una docena de empleados, todos parecían llevarse bien. Roberto me presentó con todos, fue amable, fue profesional. Me asignó a un escritorio, me mostró los sistemas que usaban, me dieron capacitación básica y pensé en ese momento que había tenido suerte. Pensé que después de la tormenta finalmente estaba bajo el techo de un lugar seguro. Estaba trabajando allí hacía casi 4 años cuando todo cambió. 4 años es suficiente tiempo para sentirse cómodo, suficiente tiempo para bajar la guardia, suficiente tiempo para creer que lo peor ya había pasado. Roberto se jubiló, eso fue lo que sucedió. Después de 35 años en la empresa, decidió que era hora de retirarse. Le hicieron una cena de despedida,
Todos los empleados asistimos. Fue bittersweet, como dicen. Estábamos felices por Roberto, pero lo extrañaríamos. Nadie sabía que la persona que lo reemplazaría iba a ser la razón por la cual los años siguientes se convertirían en los peores de mi vida adulta. Nadie sabía que el nuevo gerente iba a ser un depredador emocional, alguien que alimentaba su propio ego pisoteando a otros, alguien que había sido puesto en esa posición no porque era competente, sino porque sabía cómo jugar los juegos políticos de la corporación, alguien que vería en mí un objetivo perfecto. Su nombre era Andrés, tenía 35 años, y desde el momento en que entró por esa puerta el primer día, supe que algo estaba mal. Recuerdo ese lunes como si fuera hoy. Llegué a trabajar a las 7:45 como siempre. Era mi hábito. Llegar temprano, tomar un café, revisar los correos electrónicos del día anterior, prepararme para lo que vendría. Había trabajado así durante 4 años bajo Roberto, y nada había cambiado. Pero ese día la atmósfera de la oficina era diferente. Había un tipo de expectativa en el aire. Todos los empleados estaban un poco más alertas. Los escritorios estaban un poco más limpios. Alrededor de las 8 en punto, entró Andrés. Vino acompañado por el director general de la empresa. Era una introducción formal. El director presentó a Andrés como nuestro nuevo gerente. Dijo que Andrés venía de otra división de la empresa, que había hecho un trabajo excelente allí, que era un emprendedor con visión, que traería nuevas ideas. Todo sonaba como un discurso corporativo preparado de antemano. Andrés se paró al frente de la oficina. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Tenía ese aire que he visto en algunos hombres jóvenes, un aire de alguien que cree que el mundo existe para servir sus intereses. Tenía el cabello perfectamente arreglado, una sonrisa que parecía practicada, ojos fríos que escaneaban la habitación como si estuviera evaluando ganado en una feria. Miró alrededor de la oficina. Miró a cada uno de nosotros durante unos segundos. Cuando sus ojos llegaron a mí, pasaron sobre mí con una velocidad que fue casi ofensiva, como si no valiera la pena de un segundo vistazo, como si fuera invisible, como si ya fuera menos que humano. Luego habló, su voz era profunda y deliberada. Dijo que estaba honrado de ser nuestro nuevo líder, que había estudiado los reportes de la división anterior, que había visto dónde podríamos mejorar, que iba a hacer cambios grandes, que todo lo que Roberto había construido estaba obsoleto, que el mundo había avanzado y nosotros no, que teníamos procesos antiguos, sistemas antiguos, mentalidad antigua. Luego miró directamente a mí cuando dijo eso. Mentalidad antigua. Sus ojos encontraron los míos por un segundo, y en ese segundo supe lo que vendría. Algo en su expresión me dijo que yo sería un símbolo para él, un símbolo de lo viejo, de lo que necesitaba ser eliminado, de la resistencia al cambio. Durante los primeros días Andrés estuvo reorganizando todo, literal y figurativamente. Cambió la estructura de los escritorios, cambió los horarios, cambió los procesos, realizó cambios por el solo hecho de hacer cambios. No importaba si estos cambios tenían sentido, no importaba si mejoraban la eficiencia. Lo importante para Andrés era dejar su marca, demostrar que él estaba al mando. Fue durante la segunda semana cuando pasó el primer incidente. Yo había procesado un pedido de acuerdo con el procedimiento estándar, el procedimiento que habíamos usado durante años bajo Roberto. Andrés revisó mi trabajo en una reunión de equipo, se paró de su silla, tomó mi informe, lo levantó enfrente de todos, luego dijo, con una voz que sonó casi amused, que mi trabajo era un desastre, que parecía como si lo hubiera hecho un niño de escuela primaria, que no sabía ni leer instrucciones básicas. Todos en la oficina estaban en silencio. Nadie se movía. Todos estaban mirando al piso, evitando el contacto visual, evitando ser los siguientes.
Yo sentía mi cara enrojecerse, sentía el calor subiendo por mi cuello, sentía la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento poderoso. Es más poderoso que el miedo en algunos aspectos. Es una emoción que te paraliza completamente. Andrés sonrió cuando vio mi reacción. Vi algo en su sonrisa que me aterrorizó. Satisfacción. Regodío. Era como si hubiera visto a un animal herido en la carretera y hubiera decidido pisarlo una vez más solo para sentir el crunch bajo sus pies. Eso fue cuando comprendí que esto no sería un trabajo difícil, sería una pesadilla. Los meses que siguieron fueron una masterclass en cómo un hombre puede destruir a otro sin levantar una mano. Andrés había diseñado un sistema de humillación que era casi científico en su precisión. Cada día había algo. Cada día era una nueva ola de insultos, críticas, desaprobación. Y cada día yo pensaba que tal vez ese sería el día en que simplemente me rendiría, que simplemente dejaría ese trabajo, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque a los 58 años los hombres no abandonan trabajos. Los hombres aguantan. Es lo que nos han enseñado toda la vida, que los hombres soportan, que los hombres no se quejan, que los hombres mantienen la cabeza gacha y continúan adelante. Y eso era exactamente lo que Andrés estaba contando. Estaba contando con que yo fuera demasiado viejo, demasiado asustado, demasiado desesperado para salir. Comenzó a asignarme trabajos imposibles, proyectos que no podían completarse en el tiempo dado. Y luego, cuando inevitablemente fracasaba, lo anunciaba públicamente. Me hacía sentarme mientras él le contaba al equipo completo cómo yo había fallado, cómo no era suficiente, cómo no estaba a la altura de los estándares modernos. A veces lo hacía en reuniones formales, a veces simplemente gritaba mis fracasos por toda la oficina. Una vez me pidió que procesara 300 órdenes en un día. 300. Normalmente procesaba entre 30 y 50. Pero Andrés dijo que si trabajaba eficientemente, debería poder hacerlo. Trabajé desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Completé 282 órdenes. Al día siguiente, Andrés me llamó a su oficina. Me preguntó por qué no había completado todas las 300. Me dijo que había demostrado que soy ineficiente, que si otros empleados más jóvenes podían hacer el trabajo, ¿por qué no podía yo? Esto no era verdad. Los otros empleados no habían hecho eso. Nadie más había sido asignado esa tarea imposible. Era solo yo, pero no importaba. La verdad no importaba en la oficina de Andrés. Lo que importaba era la narrativa que él había construido de mí, como un trabajador incompetente, como un viejo que no podía mantener el ritmo, como alguien que era un lastre para la empresa. Empecé a comer menos, empecé a dormir peor. Mi esposa me preguntaba qué estaba mal, y yo no quería preocuparla, así que simplemente le decía que el trabajo era un poco más demandante, que estaba un poco cansado, que era solo un periodo de transición, que pronto las cosas se calmarían. Pero las cosas no se calmaron, empeoraron. Un día, Andrés me pidió que fuera a su oficina. Me sentía cada vez más ansioso cuando me dirigía allá. Su oficina estaba en la esquina, alejada del ruido de la oficina abierta. Cuando entré, cerró la puerta. Se sentó en su escritorio y yo me quedé de pie. Literalmente no me ofreció un asiento. Me hizo permanecer de pie mientras él se sentaba. Me preguntó directamente si sabía que era un problema, que la empresa había estado considerando los recortes de personal, que había hablado con el director general sobre los empleados que no estaban contribuyendo lo suficiente. Me preguntó si sabía quién era el número 1 en la lista de personas a ser despedidas. No dije nada. No sabía qué decir. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que podía oír los latidos en toda la habitación. Andrés continuó. Me dijo que él creía que yo era un buen hombre, que simplemente no estaba hecho para este trabajo, que tal vez era hora de que considerara la jubilación, que la empresa no necesitaba un hombre de mi edad, que había gente más joven, más ágil, más motivada. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, mira José, eres un tipo simpático, pero simplemente no tienes lugar aquí. Nadie aquí respeta tu trabajo.
Todos se burlan de ti detrás de ti. ¿Sabes eso? Hablan sobre lo lento que eres, lo anticuado que eres. Honestamente, creo que es misericordio si solo te vas ahora, antes de que sea aún más embarazoso. Salí de esa oficina sintiéndome completamente aniquilado. Esas palabras se aferraron a mí, se metieron dentro de mi mente y comenzaron a crecer como un tumor. ¿Era verdad que todos hablaban de mí? ¿Era verdad que me respetaban tan poco? ¿Era verdad que no tenía lugar allí? Lo que Andrés estaba haciendo, aunque no lo comprendía completamente en ese momento, era gaslighting. Esa es la palabra que aprendí después. Es una táctica de manipulación psicológica donde la víctima es hecha para cuestionar su propia realidad, para dudar de su propia percepción, para creer que está loco, cuando en realidad es el perpetrador quien es el enfermo. Y funcionaba perfectamente. Comencé a obsesionarme con lo que la gente pensaba de mí. Cada vez que alguien pasaba por mi escritorio, me preguntaba si estaban sonriendo internamente, si se estaban burlando de mí, si estaban hablando sobre lo inútil que era. Comencé a aislarme. Pasaba mis descansos en el baño o en mi auto en lugar de ir a la sala de descanso con los demás. Mi trabajo, que antes había sido un refugio de rutina predecible, se convirtió en una fuente de ansiedad constante. Cada correo electrónico de Andrés me asustaba. Cada reunión podría ser una oportunidad para ser humillado. Cada día que entraba por esa puerta era como entrar a un campo de batalla donde todos querían verme fracasar. Comencé a tener problemas de salud. Mi médico me preguntó qué estaba pasando. Mi presión arterial estaba elevada. Tenía dolores de cabeza frecuentes. No estaba durmiendo bien. El médico preguntó sobre el estrés. Pregunté si algo estaba pasando en mi vida. Y entonces en el consultorio, enfrente de mi doctor, comencé a llorar. Lloré, un hombre de 60 años. Lloré enfrente de mi médico como un niño. Y no podía parar. Las lágrimas simplemente salían. El doctor me dio un pañuelo. Me preguntó qué estaba pasando. Y le conté. Le conté todo sobre Andrés. Le conté sobre la humillación. Le conté sobre los trabajos imposibles. Le conté sobre cómo cada día me despertaba con miedo. El doctor me prescribió medicamentos para la ansiedad. Me dijo que considerara hablar con un consejero. Me dijo que el estrés crónico es peligroso, que podría causarme un infarto, que necesitaba hacer cambios. ¿Pero cómo? Tenía facturas que pagar. Tenía que trabajar 2 años más para poder jubilarme sin penalidad. 2 años. La idea parecía imposible. Pasaron meses así. Meses de estrés constante, meses de humillación, meses de lenta degradación de mi sentido de sí mismo. Había comenzado ese trabajo como un hombre que creía en sí mismo, un hombre que sabía que tenía valor, y después de 1 año con Andrés, me había convertido en alguien que dudaba si merecía respirar el mismo aire que él. Andrés continuó sus tácticas. Una vez me pidió que presentara un informe a los clientes principales. Preparé el informe cuidadosamente. Había trabajado en él durante semanas. Lo revisé multitud de veces. Estaba seguro de que era bueno. Pero cuando llegó el momento de la presentación, Andrés me dijo que no, que había cambiado de opinión, que enviaría a un empleado más joven en su lugar, un empleado que había estado en la empresa por solo 6 meses. Me pidió que simplemente mirara desde las líneas laterales, que observara cómo se hace realmente, como si estuviera enseñándome, como si yo fuera un estudiante ignorante, en lugar de un profesional con décadas de experiencia. Ese fue uno de los días más humillantes de mi vida. Estar sentado ahí mirando a un muchacho de 25 años presentar el trabajo que yo había hecho, escuchando los elogios del cliente, viendo a Andrés sonriendo, asintiendo como si hubiera hecho él mismo el trabajo. Después de esa reunión salí a caminar por el parque cerca de la oficina. Me sentía como un fantasma, como si fuera transparente, como si simplemente no existiera. Y en un banco en el parque me hice una pregunta. ¿Es esto todo lo que queda para mí? ¿Es esto mi vida? ¿Trabajar en un lugar donde soy despreciado? ¿Ir a casa y esconder mi dolor de mi esposa?
¿Esperar a que los años pasen hasta que finalmente sea lo suficientemente viejo para dejar de trabajar? La respuesta era no. No podía ser. Pero no sabía cómo cambiar eso. No sabía qué hacer. Simplemente sabía que cada día se volvía más difícil y que algún día algo tendría que ceder, ya sea mi salud, mi matrimonio o mi mente. Durante este tiempo mi matrimonio comenzó a sufrir. No porque mi esposa fuera culpable, no por ella en absoluto. Era porque yo no podía dejar el trabajo en el trabajo. Era porque traía la toxicidad a mi hogar. Era porque el hombre que salía cada mañana ya no era el mismo que regresaba cada noche. Mi esposa, María, notaba todo. Notaba que dormía mal, notaba que no comía bien, notaba que no tenía energía, notaba que cuando ella hablaba, a menudo yo no escuchaba. Estaba en otro lugar, estaba en esa oficina, reviviendo cada insulto, anticipando cada humillación del día siguiente. Una noche, después de una semana particularmente horrible, María me preguntó directamente. Me preguntó si todavía la amaba. Me preguntó si algo estaba mal, si había conocido a otra mujer, si era ella, si había hecho algo para que fuera tan distante. La pregunta me partió el corazón, porque aquí estaba esta mujer que había estado conmigo durante 35 años, preguntándose si algo estaba mal con ella, y lo único que estaba mal era mi trabajo, era mi jefe, pero no sabía cómo explicarle eso sin que sonara como si me estuviera rindiendo, como si fuera un fracaso. Traté de explicarle. Le conté sobre Andrés, le conté sobre las humillaciones, le conté sobre la ansiedad, le conté sobre el miedo. Y María simplemente me escuchó. No dijo nada durante un tiempo largo, solo me abrazó. Y luego me dijo algo que me rompió aún más. Me dijo, no puedo seguir viéndote desaparecer. No puedo seguir viendo a mi esposo convertirse en un fantasma. Necesitas hacer algo, necesitas cambiar algo, no importa qué, pero esto no puede continuar así. Sabía que tenía razón, pero ¿qué podía hacer? La economía era difícil, los trabajos eran escasos para un hombre de mi edad. Tenía deudas, tenía responsabilidades, estaba atrapado, o eso creía. Fue durante este periodo de desesperación que comencé a fantasear. Fantasías sobre ganar dinero, fantasías sobre tener suficiente dinero para simplemente irme, para nunca tener que volver a trabajar, para nunca tener que verle la cara a Andrés de nuevo, para poder pasar mis últimos años en paz. Estoy seguro de que otros hombres en mi situación han tenido las mismas fantasías. Hombres que estaban atrapados en trabajos que los estaban destruyendo lentamente. Hombres que querían escapar, pero no podían ver un camino hacia la salida. Todos soñamos con una solución mágica, un salvavidas que viniera del cielo. La mayoría de nosotros nunca recibimos ese salvavidas. Seguimos envejeciendo en trabajos que nos odian. Seguimos llegando a casas vacías emocionalmente. Seguimos degradándonos día tras día, hasta que un día, finalmente, caemos. Pero yo era uno de los pocos. Fue un jueves cuando lo vi. Estaba conduciendo a casa del trabajo, pensando en la semana horrible que había tenido. Andrés había encontrado una manera de humillarme cada día. Era como si despertara cada mañana buscando nuevas formas de hacerme sentir pequeño. Y yo estaba cansado. Estaba tan cansado. Pasé una tienda de lotería. Simplemente estaba allí, una pequeña tienda en la esquina. Algo en mí dijo que parara. Algo en mí dijo que comprara un boleto. No era algo que hiciera regularmente, tal vez 1 o 2 veces al año. Pero ese día en particular, algo me susurró que lo hiciera. Entré a la tienda. Había un hombre viejo detrás del mostrador. Probablemente tendría mi edad, o tal vez un poco mayor. Tenía ese aire de alguien que ha visto la vida pasar. Tenía ese aire de alguien que ha visto a miles de personas pasar por la puerta con la esperanza en sus ojos. Esperanza de un cambio.
esperanza de un milagro. Le pregunté sobre el sorteo del fin de semana. Le pregunté cuál era el premio. El hombre me miró y sonrió ligeramente. Me dijo que el premio era 9 millones de pesos. 9 millones. La cantidad era tan grande que casi ni sonaba real. Era como si estuviera hablando de dinero imaginario. Dinero que existía solo en películas o en los sueños. Le dije que quería comprar un boleto. Mientras completaba la transacción, le pregunté algo. Le pregunté si había vendido boletos ganadores antes, si alguien había ganado la lotería realmente. El hombre asintió. Me dijo que sí, había vendido boletos ganadores, no muchos, pero algunos. Me preguntó qué haría si ganara. La pregunta me tomó por sorpresa. No la había considerado realmente. La lotería era simplemente algo que hacía cuando sentía un poco de esperanza. Nunca realmente consideré ganar. Así que me quedé allí, con un boleto en mis manos, pensando. Finalmente respondí. Le dije que supongo que haría lo que la mayoría de la gente hace, que viajaría, que visitaría lugares que siempre quise visitar, que tal vez compraría una casa más grande, que viviría tranquilamente. El hombre me miró de una manera extraña. Me preguntó si eso era realmente lo que quería. Le dije que sí, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, he vendido miles de boletos en mi vida y te voy a contar un secreto. La mayoría de la gente que gana la lotería, la mayoría de ellos dicen lo mismo que tú. Dicen que viajarán, que comprarán cosas, que vivirán bien, pero en la mayoría de los casos, lo que realmente quieren, lo que realmente necesitan, es poder dejar de estar asustados. Quieren ser libres. Y eso no se compra con dinero, se gana, se toma. Sus palabras se quedaron conmigo, se quedaron dándome vueltas en mi cabeza, porque tenía razón. Lo que realmente quería no era una casa más grande, no era viajar. Lo que realmente quería era la paz. Lo que realmente quería era despertar sin miedo. Lo que realmente quería era ser respetado, ser visto, ser valorado. Tomé el boleto, lo metí en mi cartera, donde podía sentirlo, donde podía recordar que, incluso si las probabilidades eran 1 en 1.000.000, existía una posibilidad, existía al menos una pequeña posibilidad de que las cosas cambiaran. Durante toda la semana siguiente pensé en ese boleto. Pensé en él mientras trabajaba, pensé en él mientras Andrés gritaba sobre lo incompetente que era. Pensé en él cada mañana cuando me despertaba. Era como si tuviera un secreto que nadie más en el mundo sabía, un secreto que solo yo tenía. El viernes por la noche, antes del sorteo, le mostré el boleto a María. Le mostré que había comprado un boleto de lotería. Ella sonrió. No estaba segura de si su sonrisa era de esperanza o de lástima. Tal vez era ambas. Me preguntó cuáles eran los números. Los números no significaban nada para ella. No le interesaba qué números eran. Solo le interesaba que yo estuviera sonriendo de una manera que no lo había hecho en meses. Esa noche casi no dormí. Estaba como un niño pequeño la noche antes de Navidad. Sabía que las probabilidades eran imposibles. Sabía que había millones de personas con boletos. Sabía que probablemente ganarían otros o nadie. Pero aún así, una pequeña parte de mí creía. Una pequeña parte de mí soñaba. El sorteo fue el sábado por la mañana. Estábamos viendo televisión, bebiendo café, cuando comenzó el anuncio. El presentador, una mujer sonriente con una ropa brillante, comenzó a extraer números, uno por uno. Cada número que era extraído, yo lo comparaba con mi boleto. Mis manos estaban temblando. Podía sentir mi corazón batiendo en mis oídos. Luego el presentador anunció el premio mayor, los 6 números para el premio mayor. Yo los leí. Los leí de nuevo. Luego les pregunté a María que los leyera. Le mostré mi boleto. Ella los leyó y luego ella me miró. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Ella dijo, «José, estos son todos los números, todos ellos».
No pude hablar. No podía creer lo que estaba sucediendo. Habíamos ganado. Habíamos ganado la lotería. 9 millones de pesos. Después de años de opresión, después de años de sufrimiento, después de ser humillado, finalmente se acabó. Todo se acabó. María me abrazó. Lloramos juntos, no de tristeza, de alivio, de alegría, de libertad. Esa fue la noche más importante de mi vida hasta ese momento. Fue la noche en que cambió todo. Contacté a la oficina de la lotería el lunes temprano. Me dijeron que el dinero sería verificado y que estaría en mi cuenta dentro de una semana. Una semana. Solo una semana más. Pero esta vez la semana no era un peso. Esta vez la semana era un regalo. Porque durante esa semana sabía la verdad. Sabía que estaba libre. Sabía que muy pronto ninguno de esto importaría. No le conté a nadie. No quería que nadie lo supiera, especialmente no en el trabajo. Sabía que si Andrés se enteraba, si alguien en la oficina se enteraba, todo cambiaría. El ambiente cambiaría. Podría haber resentimiento, podría haber celos, podría haber preguntas. Así que decidí guardar el secreto. Solo María y yo. Fue nuestro secreto especial. Regresé al trabajo el lunes como si nada hubiera pasado. Sonreí cuando Andrés gritaba. No porque me afectara, no porque me importara. Simplemente sonreí porque sabía algo que él no sabía. Sabía que mis días en esa oficina estaban contados. Sabía que muy pronto estaría libre de él para siempre. Durante toda esa semana fue extraño. Fue como si estuviera viendo a Andrés a través de un cristal. Como si estuviera viendo a un niño pequeño teniendo una rabieta. Como si su poder sobre mí hubiera desaparecido de repente. Las críticas parecían patéticas, el hombre parecía patético. El miércoles pasó, el jueves pasó, el viernes llegó y se fue. Todo el tiempo el dinero estaba siendo procesado. Todo el tiempo mi libertad se acercaba. El lunes siguiente fui a revisar mi cuenta bancaria en la mañana. Los 9 millones estaban ahí. Era real, no era un sueño. Era dinero real en mi cuenta real. Ese lunes fue cuando fui al trabajo y cambió todo. Llegué a la oficina como siempre, pero esa mañana fue diferente. Sabía que no volvería ahí después de ese día. No sabía exactamente cómo sería, pero sabía que algo iba a suceder, que hoy sería diferente, que hoy sería el día en que dejaría que Andrés lo supiera. No porque quería lastimarlo, sino porque merecía saber que su juego había terminado. Pasé la mañana trabajando en mis asignaciones. Fue un día normal. Andrés entró y salió de su oficina varias veces. No hizo mucho daño esa mañana. Simplemente fue el mismo Andrés de siempre. Criticón, exigente, condescendiente, pero para mí ya no importaba. Su voz era simplemente ruido de fondo. Alrededor de las 10 de la mañana fue cuando sucedió. Carolina, una compañera de trabajo que siempre había sido amable conmigo, se acercó a mi escritorio. Estaba nerviosa. Podía verlo en su cara. Me preguntó en voz baja si había ganado la lotería. Me preguntó si era verdad. Le pregunté cómo lo había sabido. Ella dijo que había escuchado que alguien había visto la noticia en línea, que mi nombre estaba en la lista de ganadores. Intenté negarla al principio, pero ella ya lo sabía. Y en ese momento comprendí que el secreto ya no estaba, de que pronto todos en la oficina lo sabrían, de que pronto Andrés lo sabría. Y decidí en ese momento que no importaba, que dejaría que sucediera, que enfrentaría lo que vendría. Carolina estaba corriendo la voz. Podía verlo. Podía ver que las personas me miraban de forma diferente de repente. Con curiosidad, con respeto tal vez, con algo que podría haber sido envidia. La atmósfera en la oficina cambió. Cambió rápidamente. Andrés salió de su oficina alrededor de las 10:30 de la mañana. Podía verlo en su cara. Ya lo sabía. Alguien le había contado. Sus ojos fueron hacia mí. Había algo en su expresión que no había visto antes. No era ira exactamente, era algo más complejo. Era confusión, era el cálculo, era la comprensión de que el equilibrio del poder había cambiado.
Se acercó a mí, me pidió que fuera a su oficina. Su voz era diferente. No era la voz de un predador, era la voz de alguien que no estaba completamente seguro de su posición. Entré a su oficina, cerró la puerta detrás de mí. Se sentó en su escritorio. Yo estaba de pie, como siempre. Me preguntó directamente si había ganado la lotería. Le dije que sí. Él se quedó en silencio durante un largo momento. Luego me preguntó cuánto había ganado. Le dije que no creía que fuera su negocio. Eso le ofendió. Podía verlo. Su cara se enrojeció ligeramente. Luego dijo algo que me sorprendió. Me dijo que aunque hubiera ganado dinero, eso no lo hacía un buen trabajador. Que el dinero no cambiaba su incompetencia, que seguía siendo un viejo inútil, que el dinero no podía comprar el respeto, que siempre sería visto como un fracaso en esta oficina. Y en ese momento, algo se quebró en mí. No de ira, sino de claridad. Comprendí que no importa cuánto dinero ganara, Andrés seguiría siendo Andrés. Seguiría siendo pequeño, seguiría siendo vacío. Y que finalmente, después de 4 años, era hora de hacerle saber eso. Era hora de que supiera la verdad. Era hora de que supiera que su juego había terminado. Me paré allí, en esa oficina, mirando a Andrés, y hablé. No grité, no insulté, simplemente hablé, con calma, con claridad, con la seguridad de un hombre que finalmente no tenía nada que perder. Le conté exactamente lo que pensaba de él. Le dije que era un cobarde, que un hombre seguro de sí mismo no necesita humillar a otros para sentirse grande, que un verdadero líder inspira, que un verdadero líder no construye su imperio sobre la base del miedo. Le dije que había estado observándolo durante 4 años, que había visto a través de su acto, que sabía exactamente quién era. Un hombre vacío que estaba tratando de llenar un vacío dentro suyo, haciéndose sentir poderoso pisoteando a otros. Le conté sobre las noches en que no dormí, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre cómo me había afectado, sobre cómo casi destruía mi matrimonio, sobre cómo casi me destruye como persona. Y le pregunté si eso lo hacía feliz, si tener ese poder sobre mí lo hacía sentir mejor con respecto a su vida vacía. Andrés intentó interrumpirme. Intentó decir que simplemente me iba porque era un perdedor, que no podía aguantar el trabajo real, pero no le permití terminar. Le dije que no, que me iba porque finalmente tenía las herramientas para hacerlo, porque finalmente podía elegir, y que mi elección era estar fuera de este lugar maldito, fuera de su presencia, fuera de la toxicidad. Le conté que había visto su juego, que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que era una táctica antigua y cansada que hombres como él habían estado usando durante siglos, que necesitaban sentir que tenían poder sobre otros porque su propia vida no tenía significado, que probablemente se despertaba cada mañana, se miraba en el espejo y vería vacío, y que por eso necesitaba venir al trabajo y hacer que otros se sintieran mal, porque cuando los demás se sentían mal, él podía fingir que se sentía bien. Le pregunté si se daba cuenta de que nadie aquí lo respetaba realmente, que todos tenían miedo, que el miedo no es respeto, que es lo opuesto. Le dije que cuando me fuera de aquí, él seguiría aquí, solo, atrapado, envejeciendo, y que eventualmente alguien nuevo entraría y lo haría a él lo que él me había hecho a mí. Luego llegué a la parte que realmente le dolió. Le dije que con todo su poder, con todo su control, con todo su dinero y su posición, él seguiría siendo un hombre pequeño, que nunca sería grande, que nunca sería verdaderamente feliz, porque no sabe cómo, que la gente como él nunca es feliz,
que solo puede estar menos miserable, y que eso era triste. Andrés se puso de pie. Su cara estaba completamente roja. Estaba gritando. Me dijo que tenía suerte de que él no pudiera hacer que me arrestaran por insultar a su jefe. Me dijo que era un ingrato, que debería estar agradecido de que alguien lo contratara a mi edad, que era un viejo patético que nadie quería, que nunca sería nada. Y luego, en el clímax de su rabieta, me dijo que ni aunque ganara 1.000.000 de veces, seguiría siendo basura, que el dinero no podía limpiar lo que estaba dentro de mí, que era un fracaso fundamental como persona. Escuché sus palabras. Y podría haber sido destrozado. El José de hace una semana habría sido destrozado. Habría estado humillado. Habría solicitado permiso para volver a su oficina. Pero no lo hice. Simplemente lo miré. Y sonreí. No de ira, de lástima. Le dije una última cosa antes de irme. Le dije que sus palabras no importaban, que nada de lo que dijera importaba, porque finalmente, después de 4 años, había comprendido algo importante, que su opinión de mí era irrelevante, que el único juez que importaba era yo mismo, que mientras yo sabía que había trabajado duro, que había intentado, que había tenido integridad, entonces nada de lo que él dijera podía tocarme. Luego simplemente me fui. Caminé fuera de su oficina, fui a mi escritorio, comencé a recoger mis cosas personales, una fotografía de María, un bolígrafo que mis nietos me habían dado, un pequeño reloj que había tenido por años, todo en una pequeña caja, y mientras recolectaba mis cosas, todos en la oficina estaban mirando. Era como si estuvieran viendo un acto de valentía que nunca había visto en ese lugar antes. Tal vez lo era. Tal vez en ese momento, simplemente haciéndome ir, estaba siendo bravo. No de una manera física, sino de una manera más profunda, de una manera que importa realmente. Carolina vino a mi escritorio cuando estaba por terminar. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba mejor que bien, que estaba liberado. Ella sonrió. Luego me abrazó. Fue un abrazo de solidaridad, un abrazo que decía, finalmente alguien se levantó, finalmente alguien dijo no. Otros también vinieron, personas que no había visto hablar conmigo en meses, personas que habían tenido miedo de estar asociadas conmigo porque Andrés me había marcado como un fracaso. Vinieron a desearme suerte, vinieron a decirme que me envidiaban, que querían tener el coraje que acababa de demostrar. Uno de ellos, un hombre llamado Roberto, que había comenzado hacía solo 1 año, me dijo que lo que acababa de hacer le había dado esperanza. Me dijo que él también había estado considerando abandonar, que también estaba siendo humillado, que ver que yo me levantaba y me iba le había hecho darse cuenta que era posible. Tomé mi caja. Miré la oficina una última vez. Miré por la ventana a Andrés a través del cristal de su oficina. Estaba allí, de pie, mirándome. Y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Y vi algo en él que no había visto antes. Vi el reconocimiento. Vi la realización. Vi que había perdido. Caminé hacia la puerta. Caminé hacia el ascensor. Bajé hacia el piso. Caminé hacia la calle. Y cuando salí del edificio, tomé una respiración profunda. El aire olía diferente. El cielo parecía más azul. El mundo parecía más grande, porque por primera vez en 4 años no estaba dentro de esa causa. No estaba bajo el control de Andrés. No estaba siendo humillado. Era libre. Tomé mi teléfono y llamé a María. Le conté lo que había pasado. Le conté que me había ido.
Le conté sobre la confrontación. Le conté que finalmente estaba libre. Y ella lloró. De alegría, de relivio, de victoria. Los primeros días después de dejar el trabajo fueron los más extraños de mi vida. Me despertaba a las 6 de la mañana como siempre. Esa era una costumbre de 40 años. El cuerpo simplemente no olvida. Pero luego me daba cuenta de que no tenía a dónde ir. No tenía que prepararme, no tenía a Andrés esperándome con un nuevo insulto. Esos primeros días simplemente los pasé en casa. Dormía, comía bien, hablaba con María, miraba películas que había querido ver durante años, llamé a mis hijos, llamé a mis nietos, pasé tiempo en el jardín, cosas simples, cosas que de repente se sentían como lujos. Mi presión arterial bajó. Mi médico estaba asombrado. Dijo que era una mejora dramática. Le conté que había dejado un trabajo muy estresante. Me preguntó si era suficiente dinero en la jubilación. Sonreí. No le conté sobre la lotería. Simplemente le dije que había tenido suerte. Una semana después de dejar el trabajo, los medios de comunicación descubrieron mi historia. Resulta que había un periodista que estaba interesado en historias de ganadores de lotería. Había rastreado mi nombre y cuando vio que también había dejado mi trabajo justo después de ganar, se interesó. Me contactó. Querían hacer una historia. Al principio no quería participar. Quería privacidad. Quería simplemente vivir mi vida. Pero luego, María me dijo algo. Me dijo que tal vez hay otras personas que necesitan escuchar esta historia. Que tal vez hay personas que están en la misma situación en la que estaba yo. Que tal vez mi historia podría ayudar a alguien. Así que accedí a una entrevista. El periodista vino a mi casa. Pasamos 3 horas hablando. Le conté todo. Le conté sobre Andrés, le conté sobre la humillación, le conté sobre el sufrimiento, le conté sobre cómo el dinero no fue lo que realmente cambió mi vida. Fue la posibilidad de decir no, la posibilidad de dejarme. La historia salió una semana después. Fue en el periódico local y también en línea. Y de repente, mi vida cambió de nuevo. Comencé a recibir mensajes de personas, hombres principalmente. Hombres que estaban en situaciones similares, hombres que estaban siendo humillados por sus jefes, hombres que estaban atrapados, hombres que veían en mi historia un rayo de esperanza. Un hombre escribió, dijo que había estado considerando suicidarse, que estaba tan deprimido por su situación laboral que no veía una salida, pero que leyó mi historia, y que algo en ella lo hizo darse cuenta de que valía la pena vivir, que valía la pena intentar hacer un cambio. Eso me hizo llorar, porque comprendí que mi sufrimiento no fue en vano, que de alguna manera, extrañamente, había convertido eso en algo significativo. Pasaron 3 meses desde que me fui de la empresa. 3 meses de libertad. María y yo habíamos hecho muchas cosas. Viajamos, visitamos familiares que no habíamos visto en años. Viajamos a un pueblo pequeño en las montañas. Simplemente descansamos. Fue durante uno de estos viajes de descanso que sucedió. Estábamos en una pequeña ciudad. Había un centro comercial. María quería entrar a comprar algunas cosas. Yo simplemente la acompañaba. No buscaba nada particular. Fue allí, cerca de una fuente en el medio del centro comercial, donde lo vi. Estaba solo. Estaba mirando su teléfono. No me reconoció de inmediato. ¿Era Andrés? Mi primer instinto fue esconderme, ir a otro lado, evitar la confrontación. Pero María me preguntó si estaba bien y en ese momento decidí que no me escondería más, que caminaría directamente hacia él. Me acerqué. Estaba lo suficientemente cerca que podía hablar con él, lo suficientemente cerca que se diera cuenta de mi presencia. Levantó la vista de su teléfono.
Por un segundo simplemente me miró, sin reconocimiento, y luego sus ojos se abrieron de par en par. ¿Me reconoció? Su cara pasó por muchas emociones en rápida sucesión. Sorpresa, confusión, vergüenza. Todas ellas se cruzaron en su rostro. Se puso de pie. Dudó por un segundo como si no supiera si debería huir o enfrentarme. Simplemente le dije, «Hola». Le pregunté cómo estaba. Mi tono era neutral, no era hostil, no era amistoso, solo era neutral. Él balbuceó algo. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien, mejor que bien. Luego hubo un incómodo silencio. Luego Andrés dijo algo. Me dijo que había escuchado que había ganado la lotería. Me preguntó si era verdad. Le dije que sí. Luego me contó que había sido transferido, que las cosas no habían ido bien después de que me fui, que otros empleados comenzaron a quejarse, que reportaron el ambiente tóxico, que la empresa decidió transferirlo a otra posición en otra ciudad, que la nueva posición no era tan buena, que había sido degradado efectivamente. Mientras me contaba esto, vi algo en sus ojos, vi dolor, vi la realización de que sus propias acciones lo habían llevado a donde estaba, que humillarme, haber humillado a otros, eventualmente lo había atrapado. No sentí triunfo, no sentí satisfacción, sentí lástima, una lástima profunda, porque vi a un hombre que nunca aprendería, que probablemente seguiría adelante y haría lo mismo en su nuevo puesto, que estaba condenado a repetir el mismo patrón una y otra vez. Simplemente le dije que espero encuentre paz, que espero que algún día entienda que tener poder sobre otros no lo hace grande, que espero que algún día encuentre verdadera felicidad, y luego simplemente me fui. María y yo seguimos caminando y nunca volví a pensar en Andrés de la misma manera. Un año después de ganar la lotería y dejar mi trabajo, mi vida había sido completamente transformada, pero no en la manera que probablemente habrías esperado. No me volví loco gastando dinero. No compré casas increíbles o autos caros. Simplemente usé el dinero para vivir bien, para vivir sin miedo. La verdadera transformación fue interna. Mi salud había mejorado dramáticamente. Mi médico dijo que mi presión arterial estaba normal. Mis migrañas habían desaparecido. Estaba durmiendo bien, estaba comiendo bien, estaba vivo de una manera que no lo había estado en años. Mi matrimonio con María se había restaurado completamente. No solo había sido restaurado, se había profundizado. Pasamos más tiempo juntos, conversamos, reímos, hicimos planes para el futuro. Volvimos a ser los dos jóvenes que nos habíamos enamorado hace 40 años. He pasado tiempo con mis nietos, he visto a mis hijos desarrollar sus carreras sin la distracción del estrés de su padre. Asistí a bodas, celebré nacimientos, viví las cosas que importan. También comencé a voluntariar. Trabajaba con un programa que ayudaba a personas que estaban en situaciones de acoso laboral. Compartía mi historia, ayudaba a otros a comprender que no estaban solos, que había una salida, que el coraje existía en todos nosotros. Solo necesitábamos recordar cómo acceder a él. Un día, mientras estaba en la biblioteca, vi un libro. Era sobre el síndrome de burnout, sobre cómo el trabajo podría destruirte, sobre las historias de personas que habían experimentado lo que yo había experimentado. Lo compré, lo leí, y casi cada página me hablaba. Casi cada historia era similar a la mía. Hombres y mujeres destruidos por trabajos, destruidos por jefes como Andrés, destruidos por sistemas que valoraban la productividad sobre la humanidad. Me di cuenta de algo, que yo había tenido suerte, que no todo el mundo gana la lotería, que la mayoría de las personas que sufren como yo sufrí nunca reciben ese salvavidas, que simplemente envejecen en trabajos que las están destruyendo.
Y eso es triste. Eso es un desperdicio. Eso es una injusticia. Así que decidí hacer algo con mi historia. Decidí que aunque no podía ayudar a todos, podía ayudar a algunos. Decidí que podía usar mi plataforma, mi voz, para hacer una diferencia. Y eso es lo que he estado haciendo. Ahora tengo 73 años. Estoy aquí en mi casa, mirando por la ventana y pienso en todo lo que ha sucedido, en todo lo que he vivido, en todo lo que he aprendido. Y hay una sensación en mi pecho, una sensación de gratitud, una sensación de paz que no creí que fuera posible. Hace 73 años nací en una pequeña ciudad. Mis padres eran gente humilde. No teníamos mucho dinero, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar. Teníamos dignidad, teníamos respeto, teníamos amor. Mi padre trabajaba como carpintero. Se despertaba cada mañana y construía cosas con sus manos. Construía mesas, sillas, puertas, cosas que duraban. Mi madre cuidaba la casa, cuidaba a los hijos, nos enseñaba los valores fundamentales: respeto, honestidad, integridad, compasión. Cuando mi padre moría hace 20 años, todo lo que dejó no fue dinero, no dejó posesiones. Lo que dejó fue un legado de carácter, un legado de un hombre que vivió de acuerdo con sus principios, un legado de alguien que, incluso cuando enfrentaba dificultades, nunca permitía que esas dificultades lo convirtieran en alguien que no era. Recuerdo que en su funeral muchas personas vinieron, no gente rica, no gente famosa, simplemente gente que mi padre había conocido, gente a la que había ayudado, gente que lo respetaba, y todos tenían historias similares, historias de cómo mi padre les había ayudado cuando lo necesitaban, historias de cómo mi padre nunca había pretendido ser más de lo que era, historias de cómo simplemente había sido un hombre decente, un hombre real. Cuando enterramos a mi padre, juré que viviría de la misma manera, que intentaría ser una persona de carácter, que intentaría vivir de acuerdo con mis principios, y durante la mayoría de mi vida lo hice. Trabajé duro, fui honesto, traté a la gente con respeto, construí un matrimonio duradero, crié hijos que se convirtieron en buenas personas, viví una vida que, aunque no fue perfecta, fue decente, fue real. Pero entonces, cuando me estaba acercando al final de mi vida, cuando pensé que probablemente lo había visto todo, sucedió. Conocí a Andrés. Y de repente todo lo que pensaba saber se fue cuestionado. De repente fui colocado en una situación donde alguien intentó convencerme de que no valía nada, que era un fracaso, que mi vida entera había sido un desperdicio. Y en algunos momentos durante esos 4 años lo creí. Créeme cuando digo eso. Hubo días en que me miraba en el espejo y no reconocía al hombre mirando de vuelta. Había días en que pensaba que tal vez Andrés tenía razón, que tal vez era simplemente un viejo que debería desaparecer, que tal vez el mundo estaría mejor sin mí. Esos eran los días más oscuros. Esos eran los días en que mi matrimonio estaba en peligro. Esos eran los días en que mi salud estaba colapsando. Esos eran los días en que realmente no sabía si podría continuar. Pero luego gané la lotería. Y aunque el dinero fue importante, lo más importante fue lo que sucedió después. Lo más importante fue la realización. La realización de que mientras Andrés había intentado convencerme de que no valía nada, todo lo que necesitaba hacer era recordar quién era yo realmente. Necesitaba recordar los valores que mi padre me había enseñado. Necesitaba recordar que mi dignidad no era algo que alguien pudiera quitarme, que era mía. Siempre había sido mía. He pensado mucho sobre este tema. He pensado en todas las personas que conocía que estaban en situaciones similares. Gente que estaba siendo humillada, gente que estaba siendo explotada, gente que estaba permitiendo que otras personas las definieran. Y me pregunté,
¿Por qué? ¿Por qué permitimos que eso suceda? ¿Por qué permitimos que alguien como Andrés tenga ese poder sobre nosotros? Y he llegado a una conclusión. La razón es el miedo. El miedo es lo que nos mantiene atrapados. El miedo de perder nuestro trabajo. El miedo de no poder proveer para nuestras familias. El miedo de la incertidumbre. El miedo del futuro. El miedo es más poderoso que cualquier arma. Puede destruir a una persona desde adentro. Puede hacerte creer cosas que no son verdad. Puede hacerte hacer cosas que normalmente nunca harías. Puede hacerte permanecer en un lugar que te está matando lentamente. Cuando gané la lotería, mis miedos desaparecieron. De repente, el miedo a perder mi trabajo no importaba porque sabía que no lo necesitaba. El miedo a no poder proveer para mi familia desapareció porque sabía que podía hacerlo. El miedo de la incertidumbre desapareció porque de repente sabía exactamente quién era yo, exactamente qué era posible, exactamente lo que necesitaba hacer. Pero aquí está lo importante. Ese conocimiento, ese poder, estaba dentro de mí todo el tiempo. La lotería simplemente me permitió acceder a él. La lotería simplemente me dio la libertad de hacer lo que siempre habría debido hacer. Debería haber dejado ese trabajo mucho antes. Debería haber valorado mi dignidad más que mi salario. Debería haber entendido que no hay cantidad de dinero que sea digna de la pérdida de mi alma. Así es que he pasado el último año intentando ayudar a otros a entender eso. He estado diciendo a la gente que no necesitan ganar la lotería para cambiar sus vidas, que simplemente necesitan encontrar el coraje para decir no, el coraje para dejar, el coraje para ser ellos mismos, el coraje para vivir de acuerdo con sus propios principios, incluso cuando eso significa enfrentar la incertidumbre. No voy a mentir, es fácil cuando tienes dinero, es fácil cuando sabes que puedes sobrevivir sin ese trabajo, pero aún sin dinero es posible. Porque siempre hay alternativas, siempre hay maneras de sobrevivir, siempre hay personas que te ayudarán, siempre hay una salida. Lo que falta es el reconocimiento de eso, lo que falta es la voluntad de asumir el riesgo. Conozco a un hombre, se llama David, era abogado, tenía un trabajo bien pagado, pero estaba siendo acosado constantemente por su socio, estaba siendo degradado. Estaba siendo explotado. Cuando le conté mi historia, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que el dinero no era tan importante. Se dio cuenta de que su salud era más importante. Se dio cuenta de que su familia era más importante. Así que dejó su trabajo de 6 cifras. Se convirtió en profesor. Gana una fracción de lo que ganaba antes, pero es feliz. Es realmente feliz. Y eso, me dijo, vale más que cualquier cantidad de dinero. He conocido a una mujer, se llama Rosa, trabajaba en un hospital, era enfermera, estaba cuidando a los pacientes, literalmente salvando vidas, pero su supervisora era abusiva, era constante, era incesante. Rosa estaba desarrollando depresión, estaba considerando acabar con su vida. Cuando leyó mi historia, algo cambió. Decidió dejar el hospital. Decidió convertirse en enfermera privada. Ahora trabaja para familias individuales. Gana menos, pero no está siendo humillada. Y está viva. De verdad está viva. Esas son las historias que me dan esperanza. Esas son las historias que me hacen creer que mi sufrimiento tiene un propósito, que mi historia, aunque es específica para mí, tiene un significado universal, que hay lecciones en ella que otros pueden aprender, que hay inspiración en ella que otros pueden encontrar. Pero también quiero ser honesto. Quiero ser completamente honesto sobre algo. Quiero que sepas que, aunque ahora estoy en paz, aunque ahora soy feliz, eso no significa que todo sea perfecto. Eso no significa que no tenga días difíciles. Eso no significa que no tenga regrets. Los tengo muchos. Lamento los años que pasé bajo Andrés. Lamento el daño que causó a mi salud. Lamento el daño que causó a mi matrimonio.
Lamento cada momento que permití que me hiciera sentir pequeño. Lamento no haber actuado antes. Lamento no haber comprendido mi propio valor antes. Si pudiera volver atrás, haría cosas diferentes. Probablemente habría dejado después de 6 meses. Probablemente habría buscado otro trabajo. Probablemente habría elegido mi dignidad sobre mi seguridad desde el principio. Pero no puedo volver atrás. Nadie puede. Lo único que puedo hacer es vivir con esas decisiones. Lo único que puedo hacer es permitir que me hayan enseñado. Lo único que puedo hacer es usar esa experiencia para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Y eso es lo que he estado haciendo. Cada día intento encontrar maneras de ayudar, intento encontrar maneras de inspirar, intento encontrar maneras de decirle a la gente que es posible dejar un trabajo tóxico, que es posible encontrar tu dignidad, que es posible vivir una vida que signifique algo, que es posible ser feliz, verdaderamente feliz, sin dinero, aunque el dinero ayuda. Ahora, cuando me despierto cada mañana, no hay miedo, no hay ansiedad, no hay preguntas sobre quién soy. Sé exactamente quién soy. Soy José. Soy un hombre que ha trabajado duro toda su vida. Soy un hombre que ha sido leal. Soy un hombre que ha intentado ser honesto. Soy un hombre que fue humillado, pero que encontró una manera de levantarse. Soy un hombre que finalmente está libre. Mi esposa, María, está aquí conmigo. Hemos estado juntos casi 40 años. Y ahora, después de todo lo que hemos pasado, puedo decir honestamente que la amo más ahora que nunca, porque hemos pasado por fuego juntos, hemos estado en los lugares más oscuros juntos y hemos salido juntos. Eso crea un vínculo que no puede ser roto. Mis hijos también están bien. Vienen a visitarme, traen a bisnietos. Mi casa está llena de risa, está llena de vida. No tengo que fingir estar bien, no tengo que esconder mi dolor. Simplemente soy, y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. A veces, María y yo nos sentamos en el porche en las tardes. Miramos el atardecer y simplemente somos presentes el uno para el otro. No decimos mucho, no necesitamos decir mucho. Simplemente estar juntos es suficiente. Es abundancia, es lujo. He viajado a lugares que siempre quise visitar. Viajé a las montañas, viajé al mar, viajé a pueblos pequeños donde la gente es amable y el tiempo se mueve lentamente. He comido en restaurantes buenos, he dormido en camas cómodas, he hecho todas esas cosas que pensé que debía hacer cuando ganara la lotería. Pero ¿sabes qué? Esas cosas no fueron lo más importante. Lo más importante fue la libertad de poder hacerlas. Lo más importante fue saber que podía elegir. Lo más importante fue no tener miedo. Estoy en la etapa final de mi vida. Probablemente tenga entre 10 y 20 años más. Nadie sabe. Es la naturaleza de las cosas. Pero lo que sé es que voy a usar esos años bien. Voy a pasar tiempo con la gente que amo. Voy a ayudar a otros cuando pueda. Voy a compartir mi historia. Voy a vivir de acuerdo con los principios que mi padre me enseñó. Voy a intentar dejar un legado de carácter, así como él hizo. Y cuando finalmente me vaya, cuando llegue mi hora, espero que la gente no recuerde mi dinero. Espero que no recuerden que gané la lotería. Espero que recuerden que fui un hombre honesto, que fui un hombre que intentó hacer lo correcto, que fui un hombre que se levantó cuando fue derribado, que fui un hombre que valoraba su dignidad, que fui un hombre que eligió su alma sobre su seguridad. Eso es lo que quiero que sea mi legado. No dinero, no posesiones, carácter, integridad. Un ejemplo de que es posible vivir de manera diferente, de que es posible no aceptar la opresión, de que es posible ser libre, verdaderamente libre, no solamente económicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, fundamentalmente. Si estás escuchando esto y estás en una situación similar a la mía, si estás siendo humillado en tu trabajo, si estás atrapado, si estás sufriendo, quiero decirte algo. No tienes que vivir así. Tienes opciones. Pueden no parecer obvias, pueden ser asustantes, pero existen. Siempre existen. Y el primer paso es reconocer eso. El primer paso es admitir que las cosas no tienen que ser de esta manera. Luego viene el coraje. El coraje de enfrentar el miedo, el coraje de decir no, el coraje de levantarse.
el coraje de caminar, el coraje de ser tú mismo, sin importar las consecuencias. Porque permíteme decirte, y esta es la verdad fundamental que he aprendido, permíteme decirte que cualquier consecuencia es mejor que la consecuencia de permitir que alguien te destruya. Cualquier riesgo es mejor que el riesgo de perder tu alma. Cualquier incertidumbre es mejor que la certeza de la degradación. Yo gané la lotería. Eso fue suerte. Eso fue un regalo. Eso fue algo que no esperaba. Pero no fue lo que me salvó. Lo que me salvó fue la decisión. La decisión de que no iba a permitir que Andrés me definiera. La decisión de que mi vida me pertenecía a mí. La decisión de que estaba dispuesto a arriesgarme. La decisión de que la libertad valía más que la seguridad. Esa decisión, créeme, está disponible para ti, en este momento, en este instante. No necesitas ganar la lotería, solo necesitas elegir. Solo necesitas comprometerte, solo necesitas creer que es posible. Y una vez que hagas eso, una vez que des ese primer paso, cosas comenzarán a cambiar. No necesariamente de manera que esperas, pero cambiarán. Las puertas se abrirán, las oportunidades aparecerán, las personas te ayudarán. Porque cuando estableces una intención clara, cuando dices definitivamente que esto no va a continuar, el universo, de alguna manera, se alinea para ayudarte. Así que, esa es mi última palabra. Esa es mi mensaje final. No es sobre suerte, no es sobre dinero, es sobre elección, es sobre coraje, es sobre dignidad, es sobre tu vida que te pertenece a ti y solo a ti. Tienes el poder de cambiar esto. Tienes el poder de cambiar tu situación. Tienes el poder de cambiar tu vida. Lo único que necesitas es recordar. Recordar quién eres realmente. Recordar tu valor. Recordar que mereces mejor. Recordar que tienes permiso para ser feliz. Tienes permiso para ser libre. Eso es lo que he aprendido. Eso es lo que he vivido. Eso es lo que estoy compartiendo contigo ahora. Mi nombre es José. Tengo 73 años y esta ha sido mi historia. Esta ha sido mi verdad. Este ha sido mi viaje desde la humillación a la libertad, desde la desesperación a la paz, desde estar atrapado a estar realmente, verdaderamente libre. Y si mi historia ha tocado algo en tu corazón, si has visto algo de ti en mi experiencia, entonces te pido que hagas algo. Te pido que tomes una decisión. Te pido que elijas tu propia vida. Te pido que seas valiente. Te pido que no esperes a que la suerte llegue. Te pido que crees tu propio destino. Porque, créeme, cuando lo hagas, cuando finalmente tomes ese control, cuando finalmente digas no, cuando finalmente te levantes, experimentarás una libertad que no sabías que era posible. Experimentarás una paz que no puedes imaginar. Y cada día después, cada mañana cuando te despiertes, darás gracias por haber tomado esa decisión. Esa es mi promesa, esa es mi esperanza para ti, eso es lo que dejo atrás como legado. No dinero, no riqueza, solo la verdad de que es posible. Solo la seguridad de que mereces mejor, solo la certeza de que tu vida puede ser diferente si tienes el coraje de hacerla diferente. Gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir, gracias por permitirme creer que tal vez, de alguna manera, mi sufrimiento ha significado algo. Ha ayudado a alguien, ha inspirado a alguien a tomar el control de sus propias vidas. Y con eso cierro mi historia. Cierro el capítulo de Andrés, cierro el capítulo de la humillación, pero abro un capítulo nuevo. El capítulo de lo que viene después. El capítulo de vivir verdaderamente. El capítulo de ser libre. Que tu capítulo sea similar, que tu historia sea de libertad, que tu vida sea de tu propiedad y que algún día, cuando estés en mi posición, cuando estés mirando hacia atrás sobre tu vida, puedas decir honestamente que viviste bien, que viviste libremente, que viviste según tus propios términos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir.